Capítulo 23. Seguimos descubriendo a este gran santo, Juan María Vianney, cura de Ars, hoy patrono de todos los sacerdotes párrocos del mundo. Vamos a ver en este nuevo capítulo, titulado también por la conversión de Ars, así como el anterior, cómo este sencillo sacerdote que no tenía mucha cultura ni muchas luces, pero estaba muy unido a Jesucristo, cómo logró hacer guerra al peor enemigo de la fe. ¿Sabéis cuál es? La ignorancia religiosa. El reverendo Vianney no dejó de catequizar por sí mismo hasta el día que tuvo un auxiliar, es decir, hasta 1845. Durante nada menos que 27 años ejerció completamente solo las funciones del ministerio pastoral. El reverendo Teilhard, que le ayudaría más tarde, dijo: él mismo daba la señal para el catecismo de los niños. Después rezaba las oraciones, de rodillas y sin apoyarse jamás. Al principio se esforzaba en excitar la atención de los pequeños mediante fuertes reflexiones, y a veces tan tiernas que les conmovían intensamente y arrancaban lágrimas de sus ojos infantiles. Después de recitada la lección, seguían las explicaciones, breves, sencillas y llenas de mucha piedad. El cura de Ars quería que los niños estuvieran muy atentos, por eso les vigilaba continuamente y les imponía cuando era menester suaves castigos. Pero sobre todo sabía infundirles ánimo e inspirarles con sus modales afables aquel afecto y cariño filial del que dimana todo verdadero respeto. Él exigía que cada uno tuviese su rosario y siempre llevaba muchos en el bolsillo para dar a quien lo hubiese perdido. Los buenos ancianos gustaban, pasados ya 60 años, de referir tan agradables recuerdos. Cuando íbamos al catecismo, contaba en marzo de 1895 el viejo Dremieux, que se había educado con el cura de Ars, contaba así: el reverendo Vianney, mientras esperaba que estuviéramos todos reunidos, hacía oración, de rodillas, sobre los bancos del antiguo coro, debajo de las campanas. Rezaba, y de vez en cuando levantaba sonriente los ojos al cielo. Yo creo, al verlo rezar, de verdad creo que aquel santo varón veía alguna cosa. Preguntada a su vez sobre la manera cómo el santo cura adoctrinaba a los niños, la esposa de este hombre nos lo presenta paseando entre ellos y repartiendo algunos golpecitos, no fuertes, porque era un hombre tan pacífico. Esos golpecitos cariñosos a los que no estaban quedos y atentos. Solía darles así en el pescuezo con su catecismo, entre cuyas hojas introducía un dedo. El domingo, los demás fieles eran admitidos a engrosar el número de los catequizados. Y la señora Verger, que después de comer tenía el sueño muy fácil, fue alguna vez llamada al orden de igual manera que los niños, con un topetazo en el pescuezo. El señor cura, al pasar junto a ella, la despertaba con un ligero golpe. Ella se ponía muy contenta y hasta parecía que le gustaba el procedimiento. Qué simpáticos recuerdos de aquellos que se educaron junto al cura de Ars. Gracias a los infatigables cuidados del hombre de Dios, los niños de aquel pueblo llegaron a ser los mejor instruidos de la comarca. Monseñor de Vie, el obispo, lo proclamó bien alto un día de confirmación. Y más tarde los sacerdotes que sucedieron al reverendo Vianney en la pequeña parroquia de Ars se maravillaron con frecuencia ante aquellos conocimientos religiosos que demostraban los sencillos fieles al administrarles los últimos sacramentos. Y es que, desde su infancia, habían recibido las lecciones de un santo. Sin embargo, es conveniente advertirlo, no todos sacaban igual provecho. El cura de Ars les exigía el catecismo palabra por palabra y se encontró con memorias rebeldes a tal procedimiento. También es cierto que era comprensivo con ellos, él a quien tanto le había costado estudiar para poder ser sacerdote.
Todavía fue más devorador el celo que desplegó el reverendo Vianney para instruir a los fieles de su parroquia por medio de la predicación. Para ello se instaló en la sencilla sacristía. Esta se abría hacia el altar mayor y así, allí sentado, podía trabajar a la vista del divino maestro en el sagrario. De la cómoda donde guardaba los ornamentos sagrados, hizo su mesa de trabajo. Allí repasaba las vidas de los santos, el catecismo del Concilio de Trento, el diccionario de teología de Bergier, los tratados espirituales del padre Rodríguez. Su descanso, en tan febril labor, consistía en algunas miradas al sagrario. Después buscaba la inspiración ante el altar. Arrodillado en las escaleras, meditaba lo que acababa de leer y se imaginaba presentes aquellos pobres feligreses a quienes había de dirigir la palabra. Decimos pobres solamente porque no eran personas muy instruidas y muy ricas, eran sencillos campesinos. Él se ponía ante el divino Maestro Jesús, que supo explicar las verdades más sublimes al alcance de aquellos pescadores, campesinos y pastores de Galilea. Y le suplicaba, con lágrimas en los ojos, que le inspirase los pensamientos y las palabras que habían de conmover y convertir a su pueblo. Después volvía a la sacristía y comenzaba a escribir. Campeón de la verdad. Permanecía en pie como soldado que se dispone al combate. Su pluma corría sobre el papel y a veces llenaba de trazos finos, inclinados y rápidos 8 o 10 grandes páginas una misma noche. En alguna ocasión llegó a trabajar 7 horas seguidas hasta muy de madrugada. Apenas borra nada. Lo vemos en las hojas que hasta nosotros han llegado. Y las frases inacabadas revelan sus ansias y el ardor de su celo por continuar. El tiempo es precioso y hay que llegar al fin a toda costa. El santo cura de Ars ha sido uno de los santos que más se han destacado por el buen aprovechamiento del tiempo. Con cuánta intensidad lo hacía todo: trabajar, rezar, tratar al prójimo. Entretanto llegaba la hora de aprenderse lo escrito, y esta para su pobre cabeza era la labor más dura. Su memoria nunca había sido muy feliz, y se trataba de aprender 30 o 40 páginas de un texto escrito de corrida, sin apartados ni divisiones aparentes. Por eso, durante la noche del sábado al domingo, se ejercitaba en repetir en voz alta el sermón del día siguiente, y los que pasaban por el camino que corre a lo largo del cementerio que rodea la iglesia podían de antemano oír el sermón del día siguiente con toda comodidad. Cuando se pasaban las horas y el sueño le rendía, el pobre sacerdote se sentaba en el suelo y allí mismo, con la cabeza apoyada en la credencia de madera, descansaba unos instantes. Aquellas horas terribles, para quien sabe lo que cuesta estudiar a aquel que no tiene facilidad, pueden muy bien ser contadas entre las más emocionantes y meritorias de su vida. Pero aún faltaba presentarse ante el auditorio. Aparte del banco reservado a los dueños del castillo de Ars, donde se sentaba la señorita de Ars, no había en la iglesia sino puros campesinos. Era gente curiosa, dispuesta a la broma. Algunos, sobre todo los jóvenes, hubieran preferido encontrarse en otra parte. Pero poco importaba. Eran almas que evangelizar. Y por otra parte, subiendo al púlpito, él cumplía con uno de los principales deberes del sagrado ministerio. El reverendo Vianney estaba más que nadie convencido de esta verdad, que tenía que predicar el evangelio a las personas, y esto le daba alientos en los momentos difíciles. Pero el pobre cura tenía quebrada la cabeza por la encarnizada batalla de la noche anterior, intentando memorizar el sermón. Iba a dar las 11 de la mañana y todavía estaba en ayunas, pues el domingo había de cantar la misa mayor con su sermón, y en aquellos tiempos el ayuno eucarístico era desde la medianoche. Y para colmar la medida, cada uno de sus sermones duraba 1 hora entera. Recordemos que aquellos tiempos eran muy diferentes de los nuestros. No existía la radio, la televisión, el periódico ni el cine. Quizás sí, los primeros diarios circulaban, pero la gente tenía mucho gusto en oír a un buen predicador. ¿Sabéis cómo pronunciaba sus sermones?
Dicen los que lo escuchaban que con una voz gutural en la que dominaban las notas elevadas. Sin embargo, la entonación y los ademanes eran muy espontáneos. Le preguntaba la señorita de Ars, inquieta por el esfuerzo que él hacía desde el púlpito: ¿por qué grita usted tanto cuando predica? Debe usted cuidarse un poco. Y otra persona le preguntaba: señor cura, ¿cómo es que cuando reza habla tan bajo? Y cuando predica grita tan fuerte. Y el santo varón replicó: es que sabe usted, cuando predico hablo con sordos, con gente dormida, pero cuando rezo hablo con Dios, y Él no está sordo. A nadie sorprenderá que después de tal labor le fallase a veces la memoria. En el púlpito se perdía y se veía obligado a bajar, a veces sin haber terminado. Semejante confusión en presencia de los feligreses, a quienes quizá acababa de reprender severamente por algún pecado público, en lugar de abatirle y desanimarle, no hacía sino reanimar su celo. Era un hombre humilde. El domingo siguiente volvía a subir al púlpito para predicar. Sin embargo, teniendo en cuenta su fracaso, que hubiera podido aminorar su autoridad de párroco, oraba fervorosamente y encargaba oraciones a los demás para poder predicar bien. De esta manera, no solo consiguió que mejorase su memoria, sino que llegó a poder improvisar incluso 4 palabras si las circunstancias lo exigían. Ustedes se pueden preguntar: ¿qué predicaba a sus ovejas aquel ignorante del arte del buen decir? Pues es muy sencillo, les predicaba sus deberes. Se dirigía al auditorio con claridad, sin rodeos y sin alabanzas inútiles. Algunos de sus temas parecían muy duros, mas el predicador, sobre todo al principio, pegaba fuerte para que el tiro penetrase. Y luego con frecuencia el tono se apaciguaba, se suavizaba y se enternecía, porque el apóstol no es solamente predicador, es también pastor y padre. ¿Y acaso no hay también en los auditorios corazones afligidos y voluntades desalentadas? Bien lo sabía él, que tanto escuchaba a las almas en confesión. Guillermo Villiers, que tenía 19 años cuando el reverendo Vianney tomó posesión de la parroquia, contaba esto. A veces nos decía palabras como estas: «Oh, mis queridos feligreses, procuremos ir al cielo. Allí veremos a Dios. ¡Qué felices seremos! Si la parroquia se convierte, iréis todos en procesión y vuestro cura a la cabeza. Es necesario que vayamos al cielo. ¡Ay, qué tristeza! Si algunos de vosotros estuviesen al otro lado». Se complacía en decirles que es más fácil salvarse uno mismo en el campo, donde puede unirse la continua oración con el trabajo, más que en la ciudad, donde muchas diversiones malsanas distraen al alma. También tenía felicitaciones muy discretas y llenas de tacto para los jóvenes y las muchachas que renunciaban a los desórdenes y emprendían resueltamente el camino del bien. Lo primero que hay que conseguir de los fieles que asisten a la iglesia, porque a los ausentes y recalcitrantes ya les llegará a su vez, es la debida compostura, que tengan una actitud propia de cristianos, que están presentes al más santo de los misterios. Pero la dejadez con que estaban allí la mejor parte demostraba bien a las claras el poco gusto que sentían por las cosas de Dios. Cuchicheaban, bostezaban ruidosamente, por fastidio. Los rezagados soltaban pesadamente la puerta. Los que tenían prisa salían a la mitad de los divinos oficios. Los jóvenes estaban mirando de arriba abajo, de un rincón a otro de la iglesia, paseando la mirada para ver la belleza y el atavío de tal o cual muchacha. Los niños no se portaban mejor. Por eso en algunos de sus sermones leemos estas simpáticas reprimendas. «Mirad estas risas, estas señas que se hacen unos a otros nuestros pequeños impíos. Vaya unos pequeños ignorantes». Verdaderamente, aquellas almas eran rocas áridas y eran menester rudos golpes para quebrantarlas, pero siempre con amor.